El segundo video con respecto a la ley de Coulomb del ejercicio número 2, vamos a resolver este ejercicio que indica que una carga Q sub 1 igual a 5 microcoulombs se encuentra a una distancia de 22 centímetros de otra carga con respecto a otra carga, en este caso Q sub 2 igual a 12 microcoulombs. Dice cómo se observa en la figura. Nosotros tendríamos esta figura de referente. Es importante considerarla. Nos pide determinar la magnitud de la fuerza resultante y su sentido sobre una carga Q sub 3 que tiene un valor de menos 6 microcoulombs a ser colocada en medio precisamente de las otras cargas. Es decir, entre la carga en este caso 1 y la carga 2. Teniendo precisamente lo que sería el propio enunciado y con respecto a la figura, pues nosotros podemos observar en este caso que prácticamente la carga Q sub 3 se encuentra en medio de lo que sería precisamente las dos cargas, Q sub 1 y Q sub 2. La distancia en este caso sería igual a 11 centímetros para ambos extremos. Si nos situamos directamente con lo que respecta a los datos, ¿sí? Nosotros podemos verificar con respecto a los datos que Q sub 1 es igual a 5 microcoulombs, por lo tanto tendrá un valor de 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Q sub 2, que es igual a 12 microcoulombs, su valor entonces sería igual a 12 por 10 a la menos 6 coulombs. Q sub 3, la carga que se encuentra en medio, tiene un valor de menos 6 microcoulombs, es una carga negativa, y por lo tanto, en este caso, estos 6 microcoulombs tiene precisamente un valor igual a menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs. ¿Sí? La fórmula que vamos a ocupar aquí sigue siendo la misma. La fuerza de atracción-repulsión entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto, en este caso de las cargas, e inversamente proporcional, en este caso, a la distancia al cuadrado de las distancias que los separan. ¿Sí? Si utilizamos en este caso física del semestre pasado, donde llevaron ustedes vectores, podríamos nosotros observar entonces que este diagrama, esta figura que yo tengo aquí, la puedo convertir precisamente en un pequeño diagrama de cuerpo libre. En ese diagrama de cuerpo libre, nosotros podemos establecer Q sub 1, que está precisamente positiva y está a la izquierda, Q sub 3, que se encuentra en la parte del medio, y Q sub 2, que está a la derecha de Q sub 3. Las distancias habíamos quedado que son iguales, están exactamente en medio porque son los 22 centímetros que tenemos de la distancia total. Lo que debemos de utilizar nosotros o de realizar nosotros es un cálculo con respecto a la fuerza de atracción, porque como son cargas diferentes se van a atraer entre Q sub 1 y Q sub 3. Pero también va a haber una fuerza de atracción entre Q3 y Q2. ¿Sí? Si nosotros podríamos representar en este caso esto, podemos nosotros situar precisamente que Q sub 1 y Q sub 3 se van a atraer. Pero en ese mismo instante donde las cargas están interactuando, también va a haber una atracción por parte precisamente de Q sub 2 sobre Q sub 3. En este caso, pues nosotros vamos a tener que calcular cuál es la fuerza resultante. ¿Sí? Si vamos, como te había comentado hace un momento, con respecto a lo que llevamos nosotros de física el semestre pasado, lo que llevaste es precisamente, podemos decir entonces que, como un pequeño recuento, que nosotros tenemos en este caso de lo que fue física en este caso 1 de tercer semestre, pues si nosotros tenemos un sistema en este caso de un plano cartesiano donde podemos nosotros establecer en este caso un sistema de fuerzas colineales, si nosotros llegamos a observar precisamente ese plano cartesiano, tendríamos nosotros precisamente que un eje y un eje en este caso X. Debemos recordar en este caso, y es muy importante, que todo lo que vaya precisamente hacia arriba o lo que vaya precisamente hacia la derecha se va a mantener precisamente con la característica de positivo, ¿sí? Y todo lo que vaya precisamente hacia abajo y hacia la izquierda, en este caso va a ser negativo, ¿sí? Vamos a establecer también que si yo llego a tener, por ejemplo, una fuerza, en este caso, por ejemplo, aquí, ¿sí? Pues esta fuerza tiene tanto una componente F de Y como una componente F de X. ¿De acuerdo? Esto lo vamos a ver más adelante. Pero aplicado a lo que sería nuestro problema, tendríamos entonces lo siguiente.
En la parte de lo que sería el propio desarrollo, nosotros debemos de calcular primero las secuencias de fuerzas, es decir, la fuerza que está implicando precisamente Q3 y Q1, ¿sí? Esto nosotros lo podríamos determinar muy fácilmente sabiendo que vamos a tener esa constante de proporcionalidad eléctrica que estaría multiplicando a la carga Q3 por la carga Q1 y en este caso dividido entre la distancia que separa entre la carga Q3 y la carga Q1. Pero también nosotros llegaríamos a tener en este caso la otra fuerza, la fuerza que hay entre la carga 3 y la carga en este caso sub 2, ¿sí? Q2. Y esto va a ser igual a la constante que multiplica a esa carga Q3 por esa carga Q2 dividido entre la distancia que hay entre lo que sería precisamente la carga 3 y la carga 1. Dado que en este caso está exactamente a la mitad, nosotros podemos decir que la distancia que hay entre Q1 y Q3 es exactamente igual a la distancia que hay entre Q2 y en este caso Q3. Y esa distancia que nosotros tenemos equivale precisamente a 11 centímetros. ¿Sí? Esto que nosotros vamos a comenzar a manejar, sabemos en este caso que son fuerzas y lo representamos en este caso por una unidad vectorial. ¿Sí? Si ejecutamos entonces la sustitución y los resultados, tendríamos entonces nosotros lo siguiente. Entonces, si nosotros tenemos la primera sustitución, sería 9 por 10 a la 9, newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, por Q3 que vale menos 6 por 10 a la menos 6 coulombs, por Q1 que equivale a 5 por 10 a la menos 6. Todo esto está dividido entre la distancia que sería 0.11 metros, tenemos que pasar en este caso esos centímetros a metros, que van a estar elevados al cuadrado y me va a dar precisamente el valor que tengo en la calculadora, 22.31. Si ahora nosotros queremos obtener el segundo valor, lo único que vamos a hacer es que vamos a sustituir, en lugar de tener la carga Q1 que vale 5 por 10 a la menos 6, ahora sustituimos por Q2, que tiene un valor en este caso de 12 por 10 a la menos 6. Si lo hacemos con la misma cantidad que ya tenemos nosotros en la parte de arriba, solamente tendríamos que cambiar el valor por 12. Y en consecuencia, nuestro valor que nosotros vamos a tener, en este caso, sería que la fuerza que hay de atracción entre Q3 y Q2 será igual a menos 53.55 newtons. Dado el diagrama que nosotros ya teníamos, entonces el valor de Q3 con respecto a Q1 está hacia la izquierda. Es decir, que en este caso nosotros tendríamos, con el signo negativo, nosotros podemos establecer que tenemos una fuerza de atracción, porque tenemos en este caso el signo negativo, pero tenemos con sentido a la izquierda. Con respecto a la otra fuerza, que sería Q3 con respecto a Q2, entonces nosotros podemos decir que aquí también tenemos, dada la característica del signo que es negativo, tenemos también una fuerza de atracción, porque hay un signo negativo, pero en este caso con sentido a la derecha. Como tenemos nosotros esos sentidos, entonces nosotros vamos a obtener lo que sería ya esa fuerza resultante. ¿Cuál sería precisamente esa fuerza resultante sobre Q3? Esa fuerza resultante nosotros tenemos, de acuerdo al propio diagrama, unas fuerzas colineales. Como son fuerzas colineales y están actuando sobre el mismo sentido en un momento dado, sentido diferente, pero en la misma línea de acción, entonces lo único que tenemos que hacer es recordar lo que habíamos dicho. Todo lo que vaya precisamente hacia la izquierda va a ser negativo. Y por lo tanto, conservamos nosotros este signo negativo de menos 22.31 newtons. ¿Sí? Y todo lo que vaya hacia la derecha tendría que ser con un signo, en este caso, positivo. Por lo tanto, vamos a cambiar aquí el signo y tendríamos nosotros 53.55 newtons. ¿Sí? Es decir, que si nosotros vemos el otro panorama, tendríamos que la fuerza sobre Q3 va a ser igual a la fuerza que hay entre Q3 y Q1, en este caso, más la fuerza que hay entre
Q3 y Q sub 2, ¿sí? Pero tenemos que utilizar los sentidos con respecto a lo que implicaría precisamente los signos y hacia dónde se dirigen las fuerzas, hacia la izquierda o hacia la derecha. Si vemos entonces el resultado, pues sería demasiado sencillo, porque lo único que tendremos que hacer entonces sería S menos 22.31 más S 53.55. Y nos da un resultado, en este caso, equivalente a 31.24 newtons. ¿Con qué sentido tiene? Si en este caso es positivo, quiere decir que va a ir hacia la derecha. Entonces, mi resultado de la fuerza sobre la fuerza Q3 va a ser igual, esa fuerza resultante que nosotros tendríamos sería igual a 31.24 newtons, con sentido a la derecha. Y este sería precisamente nuestro resultado. Es demasiado sencillo.